Hola, buenos días, tardes o noches. De antemano agradecemos que nos esté escuchando. Este es el programa Uninforma, la radio que enseña. Nosotros somos Erika y Tamara, somos estudiantes de quinto semestre de la licenciatura de Psicología Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy hablaremos sobre la tecnología como herramienta para la educación. Bueno, y como mencionamos anteriormente, el tema de hoy es la tecnología como herramienta para la educación. Y para hablar sobre el tema, nos basaremos en el texto de César Coll, llamado Psicología de la Educación y Prácticas Educativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Una mirada constructivista, en específico sobre el subtema los usos de las TIC en procesos formales y escolares de enseñanza y aprendizaje. Este tema nos habla generalmente sobre cómo la tecnología y las herramientas tecnológicas se han incorporado a la planeación didáctica de los profesores. El equipamiento tecnológico, visto así como las computadoras, pizarrones electrónicos o incluso en México se ha integrado en programas de otorgar a los estudiantes de nivel secundaria tabletas electrónicas donde ellos puedan elaborar sus tareas y donde se puedan visualizar los contenidos. También incluido el software, que son los programas que se utilizan como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. El autor plantea una pregunta muy relevante: ¿cómo se insertan los TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo éstas afectan el triángulo interactivo y las relaciones e interacciones entre sus elementos? A su vez, incorpora a las TIC las prácticas educativas formales y escolares. Acaba concretando, de hecho, una variedad considerable de sus usos posibles. Así también y sobre todo porque la transformación de las prácticas educativas como consecuencia de dicha incorporación depende en buena medida del uso que se le da a estas y que finalmente se hace de estas tecnologías en la actividad conjunta entre profesores y estudiantes y bueno, despliega en el entorno los contenidos de aprendizaje. La mayor parte del uso de los recursos tecnológicos y tecnológicos didácticos vienen en paquetes que pueden llegar a configurar verdaderos entornos de enseñanza y aprendizaje, como sucede con las plataformas de e-learning o con los materiales educativos multimedia autosuficientes. Otras veces se utiliza solamente como un recurso tecnológico que puede ser el correo electrónico o un foro. Es importante también mencionar la complejidad del uso de las TIC. Estas residen en la tecnología que ofrece el combinar el espacio de trabajo presenciales en las que las relaciones entre los tres elementos del triángulo interactivo están regidas por una misma coordenada de espacio-tiempo y los espacios virtuales en los que se rompe la unidad espacial de las relaciones y el espacio temporal. Cole también nos menciona la importancia del contenido, y el manejo de estos contenidos aplicado hacia las TICs, como la utilización del Internet, el manejo de computadoras y demás materiales tecnológicos. A su vez nos menciona el repositorio de contenido, que es almacenar el acceso del profesor a los contenidos que tiene con el alumno. Las herramientas de búsqueda y selección del contenido de las TIC para contenidos se utilizan, son relevantes para el aprendizaje. Es importante mencionar también los instrumentos cognitivos. Las TICs serán un mediador entre el estudiante, el profesor y los contenidos que se facilitarán para el estudio. Los auxiliares y las aplicaciones de las TICs como herramientas permiten a los profesores apoyar su enseñanza, esto es decir, a través de Internet, como creación de foros y utilización de CDs o videos. Y la sustitución de acciones del docente se propone a los estudiantes que los contenidos y se les darán pautas para realizar actividades diferentes. Los instrumentos de seguimiento de las TIC para hacer seguimiento de la participación y las actuaciones de los participantes, es decir, como un foro. Podría ser algún foro creado por el profesor donde todos los alumnos interactúan y generan conocimiento.
Un instrumento de evaluación de la enseñanza, bueno, este se considera que es un seguimiento del proceso de aprendizaje que va a tener el alumno. Es decir, siguiendo el mismo ejemplo del foro en el que trabajan los estudiantes, es por este medio el profesor seguirá un proceso de enseñanza-aprendizaje y para realizar o ver el seguimiento que tienen los estudiantes. También nos habla acerca de las tecnologías y las prácticas. Cole menciona que existe el instrumento de evaluación de las TICs. Esta se establece por medio de pruebas del aprendizaje que son realizadas por el estudiante. Las herramientas de comunicación, estas son las encargadas de potencializar el intercambio de comunicación entre los participantes, es decir, algún grupo de WhatsApp, algún grupo de Facebook que sea creado donde los estudiantes interactúen y que también sean retroalimentados por el profesor. Esto puede ir no solamente de estudiante a profesor, sino de profesor hacia estudiantes, y por eso se crean estos grupos. Y bueno, las herramientas de colaboración de participantes, Cole menciona que es importante que esta actividad es una participación de todos los estudiantes, y en esta el profesor puede revisar el avance de estos. Es decir, siguiendo el ejemplo, podríamos poner como ejemplo la creación de un drive para que todos los estudiantes participen y generen conocimiento. Bueno, y como ya se había mencionado antes, nuestro ejemplo es el uso de la plataforma de Dropbox o Google Drive, que permiten a los alumnos interactuar entre ellos haciendo trabajos en espacios-tiempo, a distancia o en destiempo incluso. También ha funcionado como herramienta para los profesores. Las TIC se utilizan para realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje de los participantes, obteniendo información sobre los progresos y dificultades que van experimentando y establecer procedimientos de revisión y regulación de sus actuaciones. Esto se puede ver muy claro, ya que gracias a Google Drive y Dropbox se puede verificar quién sí ha modificado, quién no ha modificado y cómo lo ha hecho y en qué momento lo ha hecho. Es por eso que se debe poner énfasis importante en el impacto de las TIC sobre las prácticas educativas, y no tanto por las características de las tecnologías, sino también por el uso pedagógico que se hace de ellas. Las TIC se utilizan simplemente para reforzar y apoyar aquellas prácticas, planteamientos, modelos o metodologías pedagógicas preexistentes. Como mencionamos antes, en México se ha hecho un esfuerzo de integrar los recursos tecnológicos para ayudar a los profesores en la práctica de enseñanza y aprendizaje. Uno de los más significativos fue la integración de pizarrones electrónicos en el aula, y mayormente se pueden ver en el nivel primaria, porque ayuda a la visualización de los contenidos y materiales de apoyo. En el 2015, la SEP implementó el programa de inclusión y alfabetización digital, en la cual se entregó a alumnos de quinto de primaria de las escuelas públicas del Distrito Federal una tableta electrónica, las cuales incluían programas que permitían al alumno realizar tareas, además de la versión electrónica de los libros de texto, lo cual favorecía la visualización y la comprensión de los alumnos acerca de estos materiales. Bueno, y en 2016 se implementó el programa de inclusión digital Aprende 2.0, en el cual se integró el uso de las TIC como principio de inclusión. La efectividad en el uso y la aplicación de las TIC en la educación no solo depende del personal docente y de su práctica pedagógica, sino de la capacidad y habilidades de todos los involucrados en el proceso formativo y la interacción que se tengan con los recursos tecnológicos. Esta es una cita del texto presentado por la SEP, y nos menciona de que es el uso pedagógico que se le da a las herramientas tecnológicas. Y bueno, buscó resolver problemas técnicos e información docente. Con esto se implementó el programa de capacitación a los docentes, y su objetivo principal es promover el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional de manera transversal al currículum, de acuerdo al contexto y al nivel de desempeño que permitan a los niños y niñas de México. Bueno, y actualmente en el 2019 el programa de inclusión digital sigue en pie.
Se entregan tabletas electrónicas a alumnos de sexto grado de primaria en algunos estados de la República y en la Ciudad de México. Cuenta con programas de apoyo elaborados por la SEP y programas en línea. Cabe resaltar que este tipo de programas tal vez no son tan implementados a nivel licenciatura, pero tenemos mayor acceso a este tipo de prácticas, a este uso de las TICs, pues se solicitan en las clases que llevamos y vuelven interesante el aprendizaje. Bueno, y esperamos que esta información le haya sido útil y si usted tiene alguna duda, no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestras páginas web, las cuales son https://tamaraflores-16.webself.net y http://erika-hernandez2.webnode.mx. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Esperamos este programa haya sido de su agrado. Esto fue un Informa, la radio que enseña, transmitiendo desde la Universidad Pedagógica Nacional.